Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Álvaro Cuachil Huitzil y en este video hablaremos acerca de la suma y resta de fracciones utilizando el mínimo común denominador. Para esto será necesario estudiar los siguientes temas. ¿Qué es una fracción? Fracciones equivalentes. Definición de mínimo común múltiplo. Mínimo común denominador. Ejemplos de sumas y restas de fracciones. Y finalmente, ejemplos de problemas de situaciones reales. En matemáticas, una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente entre dos números enteros, en la cual la cantidad de arriba A recibe el nombre de numerador y la cantidad de abajo B recibe el nombre de denominador. No debemos olvidar que el denominador debe ser diferente de 0, ya que debemos recordar que no existe la división entre 0. También es importante saber que cuando se divide un número entero en partes iguales, cada parte recibe el nombre de fracción del entero. Así pues, el numerador indica el número de partes o fracciones que se toman del entero, y el denominador indica en cuántas partes iguales fue dividida la unidad o el entero. Fracciones equivalentes. Dos fracciones se dice que son equivalentes cuando se escriben con diferentes números, pero representan la misma cantidad. A continuación, se muestran fracciones equivalentes representadas gráficamente con sus respectivas representaciones matemáticas. Como podemos observar, podemos utilizar círculos. Se observa que tenemos un medio que es equivalente a 2/4 y estos a su vez son equivalentes a 4/8. Y si observamos en cada figura, la parte que está sombreada representan exactamente la misma cantidad en cada círculo. Así como también podemos utilizar cuadrados, rectángulos o cualquier otra figura geométrica para poder representar una fracción. O también la podemos representar en una recta numérica. No olvidar que cada segmento de recta es una fracción del entero en donde todas las fracciones deben de ser iguales. Para obtener fracciones equivalentes, antes que nada, debemos recordar lo siguiente, que para multiplicar dos fracciones, basta con multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Posteriormente, no debemos olvidar que todo número multiplicado por 1 dará como resultado el mismo número, y todo número dividido entre sí mismo dará como resultado la unidad. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo con una fracción de un medio, en donde un medio, al multiplicarlo por 1, sigue siendo el mismo un medio. Ahora bien, si ese 1 lo convertimos en un cociente entre el mismo número, en este caso 3 entre 3, tenemos ahora una multiplicación de fracciones. Por lo tanto, obtenemos 3/6, en donde concluimos que un medio es equivalente a 3/6. Gráficamente lo podemos observar en la siguiente figura. Cabe mencionar que podemos obtener un número infinito de fracciones equivalentes, ya que podemos multiplicar una fracción por cualquier número natural que queramos. A continuación, más ejemplos. Aquí podemos ver cómo un medio es equivalente a 2/4 y también cómo un medio es equivalente a 4/8. Se obtienen de la misma manera como se explicó en el ejemplo anterior. Y entonces podemos ver cómo un medio es equivalente a 2/4 y estos a su vez son equivalentes a 4/8. Gráficamente quedaría de la siguiente forma, y si observamos las partes sombreadas representan la misma cantidad en cada circunferencia. Pues bien, una vez que ya vimos en qué consiste una fracción equivalente, ahora toca el turno de saber qué es el mínimo común múltiplo. Luego entonces, a continuación veremos un ejemplo del por qué se llama mínimo común múltiplo. No debemos olvidar que el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes a dos o más números.
suele ser mayor que los números que nos dan, y de forma abreviada lo podemos representar con la siguiente abreviatura, MCM. El siguiente ejemplo consiste en hallar el mínimo común múltiplo de 6 y 9. Primero, escribimos los múltiplos de 6 y 9. En este caso podemos ver que los múltiplos para 6 serán 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42. Y para el 9 serían 9, 18, 27, 36 y 45. Como podemos observar que los múltiplos de 6 y 18 se marcan en rojo, en este caso el 18 y 36, aunque existen muchos más, de ahí que tomamos el mínimo común, que es en este caso el 18. Luego entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 18. Sin embargo, esta forma pudiese ser demasiado laboriosa, por lo que existen otros métodos para obtener el mínimo común múltiplo. En este video explicaremos un método más, como a continuación se detalla. Primero, se descomponen los números en el producto de factores de números primos. Y segundo, el mínimo común múltiplo será el producto de todos esos factores, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea calcular el mínimo común múltiplo de 36, 48 y 10. Luego entonces, si expresamos al 10 como 5 por 2, al 36 como 6 por 6, y estos a su vez, cada factor de 6 lo podemos expresar como 3 por 2, de tal manera que reduciendo la expresión nos quedaría como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Lo mismo tendríamos que hacer con el 48, que inicialmente se representa como 6 por 8 y finalmente quedaría expresado como el producto de 3 por 2 a la cuarta. Podemos observar que los factores comunes y no comunes de mayor exponente serán los que marcamos en color amarillo, los cuales finalmente expresamos como un producto de factores, obteniendo como resultado que el mínimo común múltiplo de 10, 36 y 48 será 720. Suma y resta de fracciones del mismo denominador, o también conocidas como fracciones homogéneas. A continuación presentamos dos ejemplos, una suma de 3 fracciones y una resta de 2 fracciones. El primer ejemplo consiste en sumar 3 fracciones. Como podemos observar en este ejemplo, todos los denominadores que están enmarcados en color rojo son iguales. Por lo tanto, escribimos el denominador como un solo común a las 3 fracciones y únicamente desarrollamos las operaciones marcadas con los numeradores, es decir, 4 más 3 más 8, dando como resultado 15/16. En este caso, podemos reducir la fracción resultante aplicando fracciones equivalentes. Recordar que para obtener una fracción con números más pequeños, debemos dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, es decir, un divisor que sea común tanto al numerador como al denominador, que en este caso es el 3. Y entonces podemos observar que si dividimos 15 entre 3 dará como resultado 5 en el numerador y 6 entre 3 dará como resultado 2 en el denominador. El resultado de sumar esas 3 fracciones finalmente será 5/2. Ejemplo 2. En este ejemplo consiste en restar 2 fracciones. 2 fracciones que tienen el mismo común denominador. Realizamos la misma secuencia que en el ejemplo anterior. Expresamos primero que nada el denominador común como único y posteriormente realizamos la operación correspondiente en la parte del denominador, es decir, 14 menos 4, dando como resultado 10/15. También podemos ver que esta expresión final de 10/15 la podemos reducir dividiendo entre el divisor común, que es 5, es decir, dividimos 10 entre 5 nos dará como resultado 2 y 15 entre 5 nos dará como resultado 3. Por lo tanto, el resultado final de restar 14/15 menos 4/15 será 2/3. A continuación vamos a explicar una aplicación real
de una suma de fracciones con el mismo denominador. Se tiene entonces el siguiente ejercicio. En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta en 12 partes iguales. Ana se comió 3/12 de tarta, Luisa se comió 2/12 de tarta y Pedro se comió 3/12 de tarta y finalmente Carlos 4/12 de tarta. Aquí la pregunta es, ¿qué fracción de tarta se comieron entre los 4 amigos? Como podemos observar, para poder saber qué cantidad de tarta se comieron entre los 4 amigos, será necesario realizar una suma de cada porción que se haya comido cada amigo. En este caso, la solución la expresamos de la siguiente forma. Tenemos una suma de 4 fracciones en donde cada fracción representa la cantidad de tarta que se comió cada amigo. 3/12 más 2/12 más 3/12 más 4/12. Como podemos ver, las 4 fracciones tienen un mismo denominador común. Luego entonces escribimos primero el denominador común, que es 12. Enseguida en el numerador escribimos las operaciones correspondientes a los numeradores, es decir, 3 más 2 más 3 más 4, y obtenemos finalmente 12/12. Debemos recordar que cantidad dividida entre sí mismo me da la unidad. Por lo tanto, ¿qué fracción de tarta se comieron los 4 amigos? Entonces podemos concluir que los amigos se comieron la tarta entera. Tenían hambre, ¿verdad? Pues bien, a continuación vamos a ver la suma y resta de fracciones con diferente denominador, también conocidas como fracciones heterogéneas. Para esto es necesario realizar los siguientes pasos. Primero, se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores y ese es el valor del denominador común de todas las fracciones. Segundo, se divide el mínimo común múltiplo de los denominadores entre el denominador de cada fracción y el cociente o resultado obtenido se multiplica por el numerador de cada fracción. Finalmente, como se tiene un común denominador, procedemos a realizar las operaciones ya sea de suma o resta en la parte del numerador y reducimos, si es necesario, la fracción resultante a su mínima expresión aplicando fracciones equivalentes. A continuación, realicemos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Realizar la suma de estas dos fracciones, 2/8 más 5/12, como podemos ver, tienen diferente denominador. Entonces, expresaremos los denominadores como el producto de factores comunes y no comunes. Y luego entonces hallamos el mínimo común múltiplo de 8 y 12, que será igual a 24. Enseguida, dividimos el mínimo común múltiplo de los denominadores entre el denominador de cada fracción. Para la primera fracción nos quedaría 24 entre 8 igual a 3 y para la segunda fracción 24 entre 12 igual a 2. De tal manera que los resultados obtenidos en cada caso anterior se multiplican por el numerador correspondiente de cada fracción y desarrollamos las operaciones correspondientes. Como podemos ver, nos quedaría 3 por 2, 6 y 2 por 5, 10. Si sumamos nos dará 16 en la parte del numerador. El denominador, que es común, sería 24, entonces el resultado es 16/24. Reduciendo a su mínima expresión, tiene un divisor común que es 8, por lo tanto la fracción resultante será 2/3. El segundo ejemplo consiste en realizar una combinación de una suma y una resta en una sola operación de fracciones. Por lo tanto, se tiene 2/8 más 3/5 menos 1/2. Como podemos ver, los denominadores 8 y 5 y 2 todos son diferentes. Igual, aplicamos el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Primero, expresamos los denominadores como el producto de factores comunes y no comunes y posteriormente hallamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 40. Enseguida dividimos el mínimo común múltiplo de los denominadores entre el denominador de cada fracción. Para la primera fracción será 40 entre 8 igual a 5, para la segunda 40 entre 5 igual a 8 y para la tercera 40 entre 2 igual a 20. El resultado obtenido en cada caso anterior se multiplica por el numerador correspondiente respetando los signos de cada fracción y desarrollamos las operaciones.
En este caso 5 por 2 me da 10, 8 por 3 es 24, son cantidades positivas, y 20 por 1 20, que es negativa, sería la resta, y desarrollamos las operaciones correspondientes al numerador. 10 más 24 es 34, menos 20 nos dará 14, teniendo como resultado 14 cuarenteavos. Luego entonces, reduciendo la fracción resultante de 14 cuarenteavos y aplicando el método para hallar fracciones equivalentes, veremos que tienen un divisor común, que en este caso es 2. Por lo tanto, la fracción equivalente a 14 cuarenteavos será 7 veinteavos, que es nuestro resultado final. Ya no se puede reducir porque el 7 representa un número primo. Luego entonces, el resultado final de sumar 2 octavos más 3 quintos menos 1 medio será igual a 7 veinteavos. Vamos a ver una aplicación real en donde se presenta un ejemplo de suma y resta de fracciones de diferente denominador. Y tenemos lo siguiente: los sobrinos del tío Pato, Hugo, Paco y Luis, compraron una pizza. Hugo se comió 2/6 de pizza, Paco se comió 1/4 de pizza y Hugo se comió 2/8 de pizza. Aquí la pregunta es: ¿cuánta pizza sobró? Pues bien, ¿cómo podemos llegar al resultado? Pues tendríamos primero que ver que si tenemos una pizza, tenemos que sumar qué cantidad de pizza se comieron entre los 3 sobrinos del tío Pato. Posteriormente, al entero, es decir, a la pizza entera, le vamos a restar lo que se comieron. Todo esto con el fin de hallar cuánta pizza sobró. Luego entonces, la solución será la siguiente. Si expresamos la cantidad de pizza que se comieron Hugo, Paco y Luis como la suma de las fracciones 2/6 más 1/4 más 2/8, para sumarlas tenemos que hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Primero, no debemos olvidar que debemos expresar los denominadores 6, 4 y 8 como el producto de factores comunes y no comunes, y por lo tanto el mínimo común múltiplo de 6, 4 y 8 será 24. Enseguida dividimos el mínimo común múltiplo 24 entre cada uno de los denominadores correspondientes de cada fracción, de tal manera que para la primera fracción es 24 entre 6 me da 4, para la segunda 24 entre 4 dará como resultado 6, y finalmente para la tercera fracción 24 entre 8 será igual a 3. Enseguida los resultados obtenidos en el paso anterior los multiplicamos por los numeradores correspondientes de cada fracción y realizamos las operaciones que sean necesarias, de tal manera que Hugo, Paco y Luis se comieron en total de la pizza 20 24avos. Sin embargo, podemos ver que 20 24avos la podemos reducir a una fracción mucho más pequeña aplicando los pasos correspondientes de fracciones equivalentes. Luego entonces el divisor, que es común a 20 y a 24, es 4, dará como resultado 5/6. Así, 5/6 representa la cantidad de pizza que se comieron los sobrinos del tío Pato. Sin embargo, aún no hemos terminado con el ejercicio, ya que la pregunta consiste en saber cuánta pizza fue la que sobró o que no se comieron. Para ello, como habíamos mencionado anteriormente, se debe realizar una resta entre el total de la pizza que representa la unidad y la pizza que se comieron. Ese total de la pizza lo representamos como la unidad, es decir, que esa unidad también la podemos representar a su vez como 6/6. No olvidar que número dividido entre sí mismo da la unidad, y una vez que tenemos las dos fracciones con el mismo denominador común, solo realizamos las operaciones correspondientes con los numeradores, de tal manera que 6 menos 5 será igual a 1. Luego entonces, el total de la pizza que no se comieron los sobrinos del tío Pato será 1/6. Y bien, con esto terminamos este tema, espero les haya gustado. Hasta la próxima.